Muy bien, pues hoy es 1 de septiembre. Estamos en la clase de manufactura de partes, grupo A. Y antes de continuar con el tema, hoy todavía vamos a hablar un poquito de fundición. No sé si tengan algún problema o alguna duda con respecto a lo que vimos anteriormente. Estaba muy sencillo, incluso hacer el resumen, pues no tenía mucho problema. Pero igual si tienen alguna duda, pues la comentamos antes. Nadie. Perfecto. Bueno, el tema de hoy está muy simple. Vamos a ver nada más, dentro de los tipos de fundición que ustedes vieron, por ahí hay algunos tipos de fundición en los cuales la estructura, pues, se ve afectada, sobre todo cuando se ve microscópicamente, por, por la mezcla de materiales que tenga. Entonces aquí vamos a ver cómo se verían esa mezcla de materiales al microscopio, porque bueno, eso ayuda sobre todo para ver la estructura y permite que analizar tanta dureza tiene o qué tanta maleabilidad, conductividad tiene la propiedad de ese material que se está fundiendo. Entonces, bien, miren, aquí por ejemplo empezamos con una breve descripción de lo que son las fundiciones. Sobre todo las fundiciones en aceros es donde se prefiere o se busca este tipo de mezclas. Hay varios tipos de aceros, mm, dependiendo de la dureza, la calidad que quiera, es la aplicación que le voy a dar en la industria. Y al final de cuentas, estos aceros, lo único que se hace es una mezcla de carbono, que en este caso es una variable del grafito, con el fierro. Y por ahí alguna otra pequeña cantidad de material en muy pequeñas cantidades. Pero básicamente para los aceros es fierro con algunas otras mezclas de cantidades. Bien, la clasificación que habíamos visto desde la vez pasada está la blanca, gris, nodular, mixta y la maleable. Comenzamos viendo la blanca, en el cual la cementita y la perlita abundan. En este caso se le llama cementita y perlita por el tipo mm, de estructura que dan, una estructura tipo blanquecina que se muestra en el material, pero le da cierta característica de dureza al material. Como vamos a ver, por ejemplo, aquí ahorita, en algunas vistas que se ven por aquí al microscopio. Aquí está miren, por ejemplo. Esta es visto al microscopio, un trozo de material de acero en el cual surge precisamente la famosa cementita, que es el material blanco que se ve por ahí. Para lograr ver esta situación no es nada más poner el material al microscopio y ya lleva un proceso, lleva un tratamiento, porque si no, no es muy visible. Lo que se hace es que se corta un pequeño trozo de material, preferentemente que tenga una superficie plana. Luego esa superficie se pule, se le da lo que se conoce como el pulido espejo. Se pule primero con una lija de grado grande, de gránulo grueso,
se limpian todas las impurezas, el pequeño óxido que pudiera tener, y a partir de ahí se empiezan a bajar los grados de la lija y se le dan varias pasadas. Puede ser a mano o puede ser con una máquina. De hecho, hay máquinas que ya están, se les pega una lija ahí en una superficie y están girando y nosotros detenemos el material de manera que este se pule. Llega un momento en que ya la lija ya es la más delgadita y se requiere cambiarla y se le pone un paño de franela muy suave y con ese también se le da otra pulida un ratito hasta que la superficie del material queda como si fuera un espejo. De hecho, nos podemos ver ahí, refleja perfectamente la imagen. Una vez que ya tenemos ese pulido espejo, entonces el material se ataca. En este caso se le pone una gota de ácido sulfúrico mezclado al 75% con agua. Esto es para que levante nuevamente las pequeñas impurezas que quedaron. Ya son mínimas, pero no, eso nosotros ya no lo podemos quitar con simple pulido. Se necesita ahí el material que ataque esa situación y se genera una mancha. En ese momento, cuando lo ponemos al microscopio, es cuando se ve esto. Se ve la estructura ya básica del material y ahí es donde empezamos a ver. En este caso, por ejemplo, aquí el material blanquecino, pues es la cementita y nos dice qué tanto por ciento del material extra al fierro es adicionado para generar el acero. Entre más cementita tenga, pues el material se vuelve un poco más duro, pero también muy quebradizo. Entonces es importante precisamente hacer este tipo de análisis para determinar precisamente el grado de dureza del material. Acá arriba se ve con un, oh, se me fue de más, se ve con un aumento de 100x. Si lo aumentamos todavía más a 400x, se ve precisamente la estructura de la cementita eh, ya todavía más resaltada. Y pues aquí se ve, por ejemplo, miren, el blanco es la cementita, el negro es perlita, que es cementita más fierro. Ahí, pues básicamente se ve que de fierro hay poco, tiene más de los otros materiales. Bien, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, pues como les decía, les va a dar dureza al material, resistencia al desgaste, dependiendo de qué tanta cantidad se le pone también, hace el material más resistente a la corrosión. Eh, no va a tener tanta oxidación como otros materiales, pero sí aumenta la fragilidad, lo que les decía, el material se vuelve quebradizo, de manera que cuando le aplicamos demasiada fuerza, pues se quebra como si fuera vidrio. Y el nombre de cementita es por el color de la estructura, básicamente no tiene nada que ver con el cemento, por así decirlo, que llevara una mezcla de cemento, no, nada de eso. Se le da ese nombre nada más por el color de la estructura, pero no lleva cemento. Bien, ¿dónde se puede usar? Pues en aquellas aplicaciones donde se requiere alta dureza, sobre todo para materiales mecánicos. Algunos tornillos, por ejemplo, utilizan este tipo de fundición, pero básicamente son estructuras grandes que requieren fuerza, que el material sea bastante fuerza, bastante fuerte, perdón. Bien, ¿qué lleva? Pues, este ya es otro tipo de fundición, que es la maleable. Esta consta básicamente de fierro y carbón, nada más. Se le va a mezclar una proporción, en este caso
3 de fierro por una de carbón. Y esto es lo que deja, que es la cementita. Bien, otro tipo de fundición es la maleable ferrítica, en la cual pues es básicamente la misma mezcla, pero en menor proporción. Le da un poco de menos dureza y así es como se vería al microscopio. Si se fijan, la cementita aumenta bastante. La parte blanca es mucho más que la oscura. La oscura es el fierro, por así decirlo, la proporción del fierro con respecto al carbón. Perdón, es al revés. El blanco es el fierro y el negro es el carbón. Si observan, pues obviamente la proporción de fierro es más grande, de carbón es más pequeña, pero al final de cuentas, se alcanza a ver esa pequeña proporción. Bien, sí, efectivamente el blanco es la ferrita, el negro es el grafito, que sería el carbón, la variación del carbón. Y pues así es como se vería el microscopio, un acero de este tipo. Bien, ¿dónde se utiliza para esto? Para todos los tipos de aceros, muchachos, cuando se les da, después de que fueron fabricados con la proporción de fierro y carbón, se les da algo que se conoce como un tratamiento térmico, que es de lo que habla aquí. Se calientan a un grado en el que se ponen al rojo vivo, no se funden, simplemente se ponen al rojo vivo y luego se sumergen en diversos tipos de materiales de manera abrupta, o sea, muy rápido. Eso provoca que el calor se disipe de una manera rápida. Al hacer eso, de que el material se expande y después lo enfriamos muy rápido y se va a contraer, las moléculas de los materiales se reacomodan y esto le da ciertas características de dureza. Se hace todavía más duro el material. Este tipo de tratamiento se hace cuando requerimos que el material sea todavía mucho más duro de lo que ya se logra con la mezcla a la hora de la fundición, para darle propiedades en ciertas aplicaciones. Por ejemplo, si yo quiero hacer navajas, eh, el filo del material debe ser muy duro para que a la hora de que yo corte no se pierda tan rápido. Entre más dureza tenga ese material, no lo voy a someter yo a esfuerzos ni a golpes abruptos, pero sí necesito que el material sea muy duro para que cuando yo le saco filo, ese filo me dure bastante tiempo. Entonces ahí es donde se ocupa uno de estos tipos de tratamientos. La navaja se calienta hasta ponerla al rojo vivo y se introduce puede ser agua, aceite o dejarla al aire libre que se vaya enfriando por sí sola. Ese es el tratamiento menos aconsejable porque le da una dureza muy baja. Lo recomendable es sumergirlo en aceite. El aceite debe ser delgado, no es un aceite muy grueso, debe ser aceite delgado, se sumerge y esto absorbe el calor del material, se enfría muy rápido y se logra precisamente el reacomodo molecular, con lo cual obtenemos una dureza alta del material. Bien, miren, aquí se ve la estructura del microscopio, todavía más ampliada. Se me volvió a ir. Ah, aquí está. Esta es la fotografía del material de un acero maleable, que es grafito, o sea, la parte negra es el grafito, el carbón, rodeado de ferrita, que es la cementita, la parte blanca. Y algo de perlita, que es la parte un poco azulada. La perlita no es otra cosa más que el mismo carbón, pero entremezclado con el fierro.
y le da precisamente esa tonalidad azulosa. Lo negro es básicamente carbón o grafito, ahí no se mezcla. Y la cementita pues básicamente es el fierro, no mezclado también. El material azul es perlita, que es una mezcla de los dos, ahí sí se mezcló el material y le da ese tono azulado. Bien, ahí lo tienen. Otra fotografía. La estructura que va cambiando, como se ve aquí, diferentes tipos de estructuras cambian según el tratamiento térmico que se le dio al material. Eh, Entre más tratamiento térmico le dé, o sea, más rápido sea el cambio abrupto de temperaturas, yo voy a lograr más perlita. La perlita es el material azuloso, que es donde se está mezclando realmente el carbón con el acero. Y eso es lo que lo hace más fuerte. Entonces, entre más material azul tengamos, el material se vuelve más fuerte, más rígido. Aquí, por ejemplo, si observan, el tratamiento fue el más alto que se le puede dar al material. Ahí se sumerge en un aceite con una mezcla de alcohol. Eso disipa rápidamente el calor y se logra la máxima adhesión molecular, lo cual provoca la máxima dureza que se puede tener en un acero. Si observan aquí, el tono azulado es el más alto que podemos obtener. Nunca se va a obtener un azul 100%. Siempre vamos a obtener eh, carbón, la cementita, que es el acero solo, el fierro solo, y ya la mezcla de los dos. Pero nunca se va a obtener un material puramente azul. Siempre va a haber de los tres materiales ahí mezclados. Solo que la proporción pues va a cambiar dependiendo del tratamiento que se le dé. ¿Sí? A esta estructura se le conoce como ojo de buey porque pues, le daría la apariencia de un ojo. La parte del cristalino sería lo blanco, la retina lo negro. Pues dicen que es un ojo. Esto es a 50X. Bien, luego viene por ahí otro tipo de fundición, la nodular. Si se fijan aquí, seguimos teniendo cementita y ferrita. El carbón, aunque también tiene una alta proporción, los gránulos son más pequeños y eso pues obviamente altera las características del material. Vuelvo nuevamente en cuanto a dureza y maleabilidad. Ahí está el gránulo de grafito. Es más pequeño, pero pues la proporción es casi igual a la que vimos anteriormente. Bien, por ahí hay otro tipo de materiales, digo, de aleaciones. Esta, por ejemplo, que ahora se le adiciona al material, además del fierro y el carbón, se le adiciona algo de magnesio y cerio, que son dos materiales diferentes, y nos da, por ejemplo, esta estructura nodular, gránulos más definidos, nos permite que la ferrita se conjunte de una manera más ordenada, se ve más en forma circular y esto le da más, este tipo de estructura es muy recomendable, sobre todo cuando se requiere conductibilidad. Para los materiales que son conductores de electricidad, además de tener dureza, hay ciertos tipos de aceros que requieren esta característica. Se le considera esta mezcla la nodular. Bien, ahí se ve a una ampliación más grande. Si se fijan, el tono azulado sigue siendo obviamente la cementita con la ferrita,
pero como el gránulo es más pequeño, pues nos da ese pequeño tono azulado. Pero al final de cuentas es fierro y carbón. Bien, la fundición gris, si se fijan, la estructura es muy diferente. Es como en líneas, no son círculos, no son gránulos, ahora son líneas dispersas. Vamos a ver si hay alguna foto aquí adelante. Sí, aquí se ven. Y obviamente, pues también esto es para alterar la estructura del material. Bien, ahí está la fundición gris, que quedamos que esta es la que se utiliza mucho para materiales, sobre todo en la industria automotriz. Muchas de las partes de los motores llevan este tipo de fundición. Le da características especiales de resistencia. Bien, ahí se ve más amplio. Y bueno, aquí algunos de los tipos de estructura que se puede tener. Entre más larga y continua sea la línea, mejores serán las características de la fundición gris, como en el caso del número 1. Ya los otros sigue siendo fundición gris porque tenemos líneas, pero las propiedades van cambiando, se van perdiendo un poco. La figura óptima de la fundición gris es como la número 1, esta de aquí. Bien, por ejemplo, esta es una fundición gris muy adecuada. Las líneas son muy continuas y largas. Eso es lo que se debe de buscar. Bien, ahí está el análisis. Y aquí está donde les digo donde se utilizaría la fundición gris. Si observan, muchas de las partes son de tipo mecánico, utilizadas en la industria automotriz. Sobre todo para los que se conoce como monoblocks, donde van todas las partes mecánicas en movimiento. Esta es la estructura más grande, el monoblock, y todo lo que lleva movimiento pues va en el interior. Bien, otro tipo de fundición, creo que nos está faltando una. No, aquí ya nada más habla de las aleadas. Sí, básicamente lo que me interesaba que vieran es cómo se ven al microscopio. Esas estructuras, tiene todo un análisis por ahí a la hora de su fabricación, de su tratamiento. Les voy a poner ahorita un video sobre los accidentes que hay en fundición. Pongan cuidado, es importante ver esto, porque la otra vez vimos cómo se realiza la fundición y era básicamente una fundición pequeña, pero ya cuando vemos fundiciones de tipo industrial a gran escala, hay que tener mucho cuidado, hay accidentes lamentables y por aquí se ven los tipos de accidentes. Afortunadamente no hay nadie herido, pero sí se ve cómo se pierde mucho material y hay destrozos en la industria a causa precisamente de una fundición maltratada. Entonces, chequense este video y ahorita lo comentamos. La escoria o desechos es el material que sobra al fundir el material conocido como mena para purificar el metal y separarlo de las pequeñas impurezas que contiene. Así, podríamos decir que las escorias son los restos que no vamos a utilizar en el proceso metalúrgico. Aunque en los últimos años se está avanzando en el reciclaje de estos desechos, gran parte del que se produce es aún almacenado como basura en recipientes especiales que se colocan en grandes hoyos en el suelo. Se necesitan al menos 24 horas para que las escorias se solidifiquen y se puedan manipular para deshacerse de ellas. Hay que apuntar que tras ese tiempo, los desechos aún se encuentran al rojo vivo. El problema se produce cuando, por diversos factores, esta escoria tan caliente entra en contacto con algún líquido.
Cuando esto sucede, cuando esas impurezas metálicas se mezclan, por ejemplo, con agua, se puede producir una gran explosión. Y además, no hace falta que haya demasiado líquido. Una pequeña cantidad es suficiente para que la deflagración se produzca. Las escorias también entrañan otro peligro para los trabajadores. Aunque menos visible, en ocasiones emiten gases tóxicos que pueden llegar a ser mortales si los operarios no van con la protección adecuada. Número 9. Los hornos de arco eléctrico han ido sustituyendo a los tradicionales en muchas de las siderúrgicas a lo largo del mundo. La razón es su mayor eficacia a la hora de producir el metal desde la mena. Por poner un ejemplo, en los talleres más avanzados, este tipo de hornos llegan a producir hasta 80 toneladas métricas de acero líquido en solo 60 minutos de funcionamiento. Para calentarlo, se utiliza el paso de la corriente eléctrica entre dos electrodos. A pesar de que estos hornos son considerados mucho más seguros que los que se usaban antiguamente, no están exentos de riesgos. Los electrodos, por ejemplo, deben ser refrigerados con agua y cualquier pequeño error al introducirlos o cualquier resto de humedad puede hacer que se produzca una explosión. Esto es lo que parece ocurrir en el vídeo que vemos. Cuando comienza a calentarse, podemos escuchar pequeñas explosiones que van aumentando hasta que se produce una mayor. Otra posible explicación puede ser algún error mecánico o humano al introducir los electrodos que hayan provocado su recalentamiento o que generen chispas. En los hornos de arco para fusión de acero, estos se meten por la parte superior de la cuba, y no siempre es fácil hacerlo correctamente. Por otra parte, pueden producirse accidentes como el que vemos en este otro vídeo. Aquí es más probable que el problema venga dado por la cantidad de escoria que pueda haber en el horno. Tal y como se comporta el material, que llega a parecerse a la lava volcánica, todo apunta a que este debe ser el caso. Las llamas se expanden por todas partes y al final todo el contenido se expande por toda la sala. Número 8. Las calderas son una parte muy importante en la industria metalúrgica. De forma general la definimos como un recipiente a presión cerrado en el que se calienta un fluido para uso externo del mismo por aplicación directa del calor resultante. Existen diversos tipos con diferentes características dependiendo de su estructura y de su forma de funcionar. En general son elementos que cuentan con bastantes medidas de seguridad, pero que cuando estos fallan producen accidentes que pueden llegar a ser muy graves. Los más importantes dan lugar a explosiones muy violentas. Una de las causas que producen estas explosiones es cuando el nivel del agua necesaria para refrigerarla es demasiado baja. El sobrecalentamiento de la estructura es la causante de la deflagración y del posterior desastre. Toda caldera debe tener al menos 2 indicadores de nivel de agua. Normalmente los accidentes se producen por un error humano en el mantenimiento del equipamiento. Lo cierto es que da lugar a incidentes tan graves como el que vemos en estas imágenes. Otra posible causa es la oxidación o la corrosión que puede padecer el material con el que están construidas. Y por supuesto, cuando el agua se mezcla con el contenido de la caldera. Número 7. Uno de los peligros más a tener en cuenta en la industria metalúrgica son los incendios. Las propias características de la actividad que se realiza en este sector hace que el riesgo de que se produzcan estos incidentes sea bastante alto. Varios son los motivos habituales de los incendios en estas factorías. El primero que podemos destacar es la electricidad estática. Esta se produce por el rozamiento de superficies y puede acumularse hasta que comienza a soltar chispas, que son las que comenzarán el fuego. Otra de las causas de estos accidentes es la generación de calor por parte de la maquinaria. Los líquidos combustibles o los dedicados a la refrigeración que suelen albergar hacen el resto. También debemos señalar las sobrecargas que pueden sufrir los cables conductores de electricidad o las combustiones espontáneas de los productos químicos producidas por las altas temperaturas que se alcanzan en estas fábricas. Los expertos hacen especial hincapié en los aceites usados para engrasar o refrigerar las máquinas. Son en muchas ocasiones los responsables del comienzo de los incendios, además de contribuir a su rápida propagación y a la aparición de humos tan peligrosos como el propio fuego. Número 6. La entrada de agua o incluso la simple humedad en la caldera puede provocar explosiones muy peligrosas para la integridad de los trabajadores de la industria metalúrgica.
El acero líquido puede llegar a estar a 1500 grados centígrados, y cuando el agua entra en contacto, todo el conjunto puede estallar. Hay que tener en cuenta que el agua hierve a solo 100 grados centígrados. Por lo tanto, al mezclarse con el material metálico, empieza a hervir de forma muy violenta. Es salvando las distancias, como cuando alguna gota cae en el aceite hirviendo, pero teniendo en cuenta que el agua expande su tamaño 1700 veces cuando se convierte en vapor, por lo que causa las explosiones en espacios cerrados. Este efecto lo podemos ver perfectamente en este vídeo. Aquí el líquido ha entrado en la caldera cargada y todo explota violentamente. Se trata de accidentes más frecuentes en otoño e invierno, cuando hay mucha más humedad en el ambiente. Aparte de esto, el agua puede introducirse accidentalmente por alguna rotura en la caldera. Igualmente, esto es favorecido cuando no se ha precalentado correctamente la maquinaria. Número 5. En realidad no podemos considerar el vertido de escoria como un accidente en sí mismo, pero las consecuencias pueden ser muy negativas. Las escorias o desechos aparecen tras la fundición de la mena para purificar los metales. Se trata de los residuos sobrantes de este proceso, y es una mezcla de óxidos metálicos. También contiene en ocasiones sulfuros de metal. En la actualidad, su almacenaje y posterior tratamiento está muy medido. La mayoría se puede reutilizar para diversos usos comerciales, mientras que otra parte se vierte en zonas especiales. El problema viene cuando algunas industrias, generalmente ubicadas en países poco respetuosos con el medio ambiente, vierten estos desechos en plena naturaleza. O cuando, por accidente, acaban fuera de los vertederos, en ocasiones ocasionando graves daños en suelos y ríos, como ocurrió en Hungría. Por otra parte, según los ecologistas, aunque esta escoria acabe en lugares permitidos, siempre da lugar a una alta contaminación que alcanza campos y aguas alejados de esas zonas. Número 4. A grandes rasgos, la cuchara es un utensilio de metal empleado en la afinación y fundición de metales. Se utiliza para transportar y verter el metal al rojo. Suelen estar construidas con acero y suelen tener un revestimiento refractario para aguantar las altas temperaturas. En los últimos tiempos ha dejado de ser simplemente un simple recipiente para transformarse en un reactor metalúrgico. Obviamente esto ha aumentado sus capacidades, pero también la posibilidad de que se produzcan accidentes, como los que se producen con cucharas de gran tamaño y que necesitan ser transportadas. En el caso de estos vídeos, los trabajadores que guiaban la grúa cometieron un error que por suerte no ocasionó grandes daños. También puede fallar el ajuste en el momento de verter la carga, como en el accidente de Huachipato, donde se produjo una gran explosión. Por último, señalar que, aunque infrecuentes, a veces se producen fallos mecánicos en estos recipientes. Debido a un mal mantenimiento del revestimiento ignífugo, las altas temperaturas del metal van perforando la cuchara hasta que se produce el vertido de la carga. En esos casos, el peligro que corren los obreros es muy alto y además pueden desencadenarse incendios fatales en pocos minutos. Número 3. Uno de los riesgos más presentes en las fundiciones son las salpicaduras de metal hirviendo. De hecho, es uno de los puntos en los que más inciden los especialistas en prevención de riesgos por su relativa frecuencia. Además, puede tener consecuencias muy graves para los trabajadores. Por dar un dato, el hierro, por ejemplo, así como sus aleaciones derivadas como el acero y otras, llega a alcanzar una temperatura de fusión de casi 1700 grados centígrados. Una de las causas señaladas por los expertos es lo que llaman reducción electrolítica, un método para eliminar el oxígeno de los óxidos metálicos mediante electrolisis, y que puede dar lugar a pequeñas explosiones. Obviamente, una salpicadura a esa temperatura puede provocar serios daños. Por eso es muy importante elegir bien la tela de los trajes de protección. Pueden llegar a salvar una vida. Número 2. Las fundiciones conllevan un riesgo mayor que otras actividades industriales, y una de las causas es, precisamente, las explosiones que pueden producirse. Uno de los momentos que conlleva un riesgo cierto es durante el proceso de moldeado. Este consiste en verter el metal fundido en un molde para que se solidifique. Una de las causas que pueden causar alguna explosión en este proceso es la existencia de agua en algún componente de la cadena. Por ejemplo, en la arena que se usa para fabricar unos moldes temporales. Igualmente hay que precalentar los moldes para evitar cualquier riesgo.
el líquido en cualquiera de las otras piezas utilizadas también dará lugar a una deflagración. Hay un dicho en el sector que advierte: a menos que esté tan caliente que no se pueda tocar, es que está húmedo. Número 1. A pesar de la espectacularidad y, por qué no decirlo, belleza de este tipo de accidente, puede convertirse en algo mortal para los obreros que se encuentran cerca. La temperatura de esta especie de lazos de metal fundido es altísima, desde luego capaz de causar heridas muy graves a cualquiera que tenga la mala fortuna de ser alcanzado. En realidad, podríamos decir que se trata de una especie de derrame del material fundido. La causa de que suceda de esta manera es el momento en que se produce, cuando se calienta el metal y se está intentando colocar en unos rodillos para que cambien su forma y enviarlo a un transportador. Por algún error de sincronización en el proceso, el metal sale disparado a gran velocidad de su trayectoria en los rodillos. Hay que tener en cuenta que estos rodillos van dejando cada vez menos espacio entre ellos. Es por eso por lo que adquiere esa curiosa forma y por lo que cae formando círculos ardientes. Podemos ver un ejemplo en esta fábrica de Polonia. Podemos ver perfectamente el momento en el que el metal salta desde los rodillos y acaba formando un gran aro de metal fundido. Por suerte, en este caso no parece que hubiera operarios cerca, porque no hay traje que pueda resistir la temperatura que alcanza. Eso es lo destacable, la tranquilidad con la que los trabajadores observan lo que está ocurriendo, incluso acercándose para verlo mejor. Bien, ¿qué les pareció, jóvenes, los accidentes? Iba a decir está padre, pero pues sí está feo. No, sí, de hecho, por ahí se ve cuando salta. Hay algunas personas que, como les digo, en la mayoría de los accidentes estos parece que no hubo vidas que lamentar, aunque sí en más de algunos el material caliente los alcanza y pues es seguro que tuvieron lesiones por ahí. Eh, el material fundido como el acero es tan peligroso que aunque ustedes traigan traje, ropa, si la bota no está recubierta de casquillo, que se le llama la bota industrial, el material la perfora inmediatamente y se incrusta en la piel. Los trajes que tienen que traer estos trabajadores son trajes de asbesto. Es una como tela, pero está recubierta de una cierta capa de cemento que soporta mucho el material. Desgraciadamente esos trajes son muy pesados, muy cansados, muy calientes. De por sí ya están en un ambiente caluroso y el traje es caliente, los hacen sudar mucho, pero vamos, por la seguridad, el material soporta que caiga el material por algunos instantes y eso le puede dar al operario la oportunidad de correr y salvarse, porque si no trae ese tipo de materiales, pues lo perfora inmediatamente y ahí queda. Sí, se ve muy bonito, se ve espectacular, pero sí es bastante peligroso. Bien, entonces esto sería lo que nos faltaba de ver en cuestión de la fundición. Ya nada más nos quedaría por ahí la práctica de ir a hacer una pequeña fundición de un llaverito con el logo de la universidad para que les quede como recuerdo. Aquí el detalle es que por ahí yo fui en estos días al campus, a la universidad, y me comentan que sí, en efecto, sí nos van a permitir ir, pero no va a ser pronto porque todavía tienen que acatar algunas reglas y cumplir con algunos requerimientos que está solicitando sobre todo la Secretaría de Salud. Entonces va a llevar un tiempecito. Me comentaban que muy probablemente vamos a poder ir hasta la segunda semana de octubre. Todavía todo septiembre vamos a seguir trabajando en línea. Entonces, pues ya ha llegado el momento de ir a prácticas, vamos a ir acumulando. Ahorita, pues la primera práctica que queda pendiente es esta de fundición. Les digo, ya en su momento que vayamos haremos algo para que lo vean físicamente, pero hasta por allá de octubre. Ahorita queda pendiente y pues seguiremos trabajando en línea, ni modo. Y hasta aquí llegaríamos con la parte de fundición. En la próxima clase empezaríamos a ver otro tema. No sé si tengan alguna duda con respecto a esto de fundición antes de concluir.
De mi parte, no. Ok, pues yo creo que de los demás tampoco, no hay nadie que levante la mano. Entonces, pues nada más para concluir con este tema de fundición, muchachos, les voy a subir el otro tema que falta, donde se ven las microestructuras, para que igual hagan un resumen al respecto, por favor, y me lo manden. Por ahí lo subo en un rato, denme oportunidad. Todavía tengo algunas clases después de esta. Terminando las clases por ahí del mediodía, empiezo a subir el material para que a partir de hoy en la tarde pues ya lo tengan disponible y puedan empezar a hacer sus resúmenes. Entonces, si no hay más, pues me dio gusto saludarlos, síganse cuidando y nos vemos el próximo jueves. Nos vemos, profe, cuídese. Igualmente, Profe, cuídense, gracias. estamos en contacto. Cualquier cosa ahí por el WhatsApp. Gracias, nos vemos. Profe, una preguntota rápida. Sí, dime. ¿Cree que me pueda agregar a aula virtual, por favor? Híjole, para agregarte a aula virtual sí está cañón, no puedo yo. Yo puedo aquí Teams. Me comentó Salinas que sí puede. Ah, sí puedo. Sí, nada más necesita mi ID y ya de hecho me acabo de reinscribir ayer, pero todavía no me aparecen los grupos, entonces me dijo Salinas que le comentara a los profesores que pues me agregaran así de uno en uno, porque si no hasta que se me agregue en el sistema y pues se va a tardar mucho, ¿no? Sí, así se va a tardar. Por eso Mira, te soy honesto, nunca lo he hecho, ¿eh? Déjame ver, si estás ahorita conectado, no te me desconectes, estoy compartiendo la pantalla, vamos a ver si se puede de una vez. Y bueno, ya varios profesores ya me agregaron. ¿Ya te agregaron? Sí. A ver, vamos a intentarlo, te digo, nunca lo he hecho yo, la verdad no sé cómo se haría, pero vamos a verlo. Si no, pues, si no podemos ahorita, me das oportunidad para preguntar al rato. Por supuesto que sí, profesor. Lo intentamos, a ver. Es manufactura de partes, séptimo A, ¿verdad? Sí, efectivamente. A ver, aquí estamos. Participantes. Aquí están los participantes. Aquí está matricular usuarios. Sí, sí, sí. A ver, vamos a buscar. ¿Tu nombre? Creo que es con el ID, ¿no? Con el ID, a ver, dámelo. 18 18 92 92 84. Cristian Mauricio Urbina. Sí, pero sí. Ok. Matricular. Pues ahí está. Se supone que ya lo hizo. Perfecto. Muchísimas gracias. Para que cheques Gracias, en el profesor. ya debes estar, ¿sale? Deje checo en cortísimo. Órale, ¿Y pues. me puede Sí, agregar? ya estoy. Va, muchas gracias, profesor. No, Hasta de qué, luego. cuídate. ¿A quién más? Yo, José Luis. A ver, dame chance. Ok, Y- dame 23 23, 57 57, 67. 67. José Luis Rodríguez. Sí. Ok. Profe. Sí, dime. Del primer resumen, pues no, como no estaba aquí, no lo pude enviar y también apenas hoy me agregó aquí al de Teams, así que todavía lo puedo enviar, se lo puedo enviar junto con el segundo resumen. La plataforma ya está cerrada, no te va a dejar enviarlo a la plataforma. Mándamelo por WhatsApp, no hay problema. Ok. Ustedes es caso especial porque pues apenas se unieron, no hay problema. Nada más, no sé si ya estás también en el grupo de WhatsApp
Al inicio hicimos un grupo precisamente para estar en contacto y cualquier duda pues me la comentan por ahí, porque ya ves de aquí a que nos conectamos aquí en Teams, a veces sí pasa algo de tiempo y por WhatsApp les respondo más rápido. Entonces mándamelo por WhatsApp, no hay ningún problema. Si no estás en el grupo, contáctate con tus compañeros. La verdad no sé quién fue el que hizo el grupo, el jefe de grupo, a ver si lo identifican ustedes. Sí, Contacta es y así. que te agreguen. Y ya me lo Oh, mandas por WhatsApp, no hay ningún problema. ¿se lo mando a su contacto o en el grupo? Oh, no, mándamelo por privado al WhatsApp. Me Ok, vas a encontrar en el grupo. perfectísimo. Va, muchas gracias, profesor. Órale, no de nada. Hasta Cuídense. luego. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves, profesor. Hasta luego.